Bona nit, comencem la roda de premsa, comencem amb les ràdios que estan en directe. Mireia, Catalunya Ràdio, per aquí, endavant. Bona nit, Mireia Ruiz en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Flick sobre què és el més positiu que s'extreu després d'aquesta victòria en extremis avui al Metropolitano. What is the most positive thing you take from today's match, seeing what's coming? Thank you. Yeah, we played against a team with a red card, one player less. They defend really good, but also we control the game. This was I like what I saw there. We try everything to score the second goal. At the end, for me, important is that we won today 3 points. It's not easy to play here. It's not easy because the atmosphere, the emotions are very high here. It's not easy for the team, for everyone. So at the end, I'm really happy with these 3 points. Hola, Hansi, Marta Ramon en directe a RAC1. Li preguntarem a Hansi Flick per la importància que té aquesta victòria per la Lliga. How important is this win for LaLiga? I know it's a long way, but how does it feel today to see Real Madrid 7 points behind? What's the meaning? You know that we never look to other teams. So I think at the end you have to make your job. And today we make our job. We have 3 points. It's good. I think we also can make some situations better, much better. But at the end, we also Ronald was out, and then Bernie had problems in the halftime. He said, okay, he wants to try it. Had problems with the ankle, and hopefully it's not so big injury or not so bad. We'll see. But at the end, it's like that. We have to make our job, and for me, we need this hunger. Normally, we have to win the games. It's important. So because every game it's different, and every game it's not easy to play or to win. But at the end, when we are focused, we have a lot of quality in our team, and this is what I want to see from them. Hola, Hansi, Santi Valle, para el carrusel deportivo de la cadena SER y para el que te jugas Barça de SER Cataluña. Vamos a preguntar por el gesto de Lamine. We saw Lamine Yamal after the game really disappointed, really annoyed. I don't know why. He was pointing to the stands, to the crowd, and he talked with you. I don't know if you know what happened with Lamine and why he was so annoyed at the end of the game. No, I don't know exactly what is, but at the end, how I said before, a lot of emotion in the game, and Lamine try everything to score the second goal. This is perfect. This is great, and of course, not everything was perfect, but he tried everything. When he get the ball, he's always available, and this is a good situation. And for me, it's like that. So we have 3 days to prepare for the next match. It's very important. The Champions League, and he will be in a better mood than after the game. Buenas noches, Mr. Alfredo Martínez para Radio Estado Noche Onda Cero. ¿Entendió usted las decisiones del VAR, la tarjeta roja a Nico González y la no roja a Gerard Martín? Did you understand the VAR decisions, red card for Nico González and not for Gerard Martín? I can only say because I saw it from my side. I saw at the moment I saw not the situation. For me was he want to clear the ball, so this is what I saw, and for me the first what I think it was no foul. So but at the end I think he hit him. It's a decision, and the VAR he interact, and this is for us was of course was great, and I think also it was not a red card. Hola, Hansi, Elena Condis, Cadena COPE. Has Robert Lewandowski scored a goal that is worth for a league title and maybe for his contract renewal? Wow. This is a little bit too looking too far from now. So for me, it's we all know this situation, and
I'm happy with Robert. I'm happy with Robert. I'm happy with my players, and we have eight games to play. And for me, it's nothing done. So we have to stay focused. We have to stay always ready to fight. And this is the job of us from the player and from the staff. And this is what we want to do. We want to do our job till it's done, and then we see what happens. Hello, Hansi, Tony, Fabra, El Desmarque. Were you surprised by the result of Real Madrid today in Mallorca? Did you see the match today in the hotel? No, I don't take care about that. You know, this is also from last season. You know that normally, I don't care about other teams. I only focus on my team, because this is the important thing. And we all know that it's not easy. After the international break, the players were with their national teams away, and it's not easy, the first game. So was not for us, not for Atletico, not for Real Madrid. It's like that, but it's our business, and we have to manage it. Ivan, here. Ivan San Antonio del Diario Sport. Did you go to the locker room? How did you find, if you were there, your players? And the most important, it was a little party or a big party? No, they were happy. I think everyone knows that was big points today. This match day was for us very important. But everyone knows now it's not done. And of course, on Wednesday is the next game, very important game for us. And we play against Atletico, and a fantastic team. You also saw it today. So no, it's not. Maybe we are happy, but we don't celebrate a lot. Now, Elizabeth from BBC. Hi, Hansi. Hello. Hello. Elizabeth Conway from BBC Sport. I want to ask you about Marcus Rashford. He scored a vital goal in a moment where his long-term future at Barcelona is still unknown. How important is he for the team, and how much would you like to see him stay long-term at Barcelona? No, this is the same. Like we have to focus first on this season. Okay, and everything what happens then, we will see. But what I say also the same to Robert. I'm happy with Marcus, and today he showed his quality in a one-against-one situation in attacking the opponent. He's really good. So, and I'm very happy that he scored the goal, important goal in the first half. That we come back and now he can show, and he has to show his quality. Two last questions. Hi Hansi, Matt Cannon with The Zone. I wanted to ask you, what was your message during the half-time break? Obviously the winning goal came late. What was your message to the team? You had to be patient, and also with such a feisty game, with the tempers flaring, how do you keep the heads cool so things don't get too crazy, too out of control? Thank you. No, this is important. Was that we show how we want to defend, but also how we want to attack. And I think it's important in this situation. We have to have a good rest defending, and I think they did it really good. Gerard and Pau, they make a fantastic job in the defense, and this was great. And could calm and play. This is so important from one side to the other side. Find the right space in the right moment. This is the job. And it's also the quality we have, and was great that we scored the second goal. Good night, Mr. Flick. Firstly, congratulations for the victory. Eugenio Mateo from Doses Futbolera. With De Jong out for the next match on Wednesday against Atletico in Camp Nou, how significant might Marc Bernal's possible injury for your plans ahead of next Wednesday? We know that it's Champions League, and Champions League is totally different. I think every player
has 5-10% more to give, and this is not only with my team, it's also with the other teams who are playing then in the quarterfinal, because everyone wants to be in the semi-final, and for me, we have 3 days more, how I said before, to prepare, to rest a little bit, and then focus on this important game, home game for us, and yeah, I'm looking forward for that, because these are the games why we are doing this job. Molt bé, concluïm. Moltes gràcies. Thank you so much. Bona nit. Sí, sí. Él va a preguntar, los dos. Sí, pero ese llega a José, pero yo cojo ese.
Buenas noches, vamos a comenzar la rueda de prensa de Pablo Simeone, pedir la palabra y os pasarán el micrófono para efectuar vuestras preguntas. Ahí, a la izquierda, Nacho. Sí, por aquí, mister Nacho Serrano, Telemadrid. Desde fuera la sensación es que nos quedamos, no sé si sin partido, pero otro partido bien diferente con la no expulsión, esa jugada clave de Gerard Martín. Bueno, podemos hablar de los dos tiempos. El primer tiempo creo que hicimos un muy buen primer tiempo, con situaciones para los dos lados, con el equipo presionando muy bien, creando juego y bueno, nos encontramos con la expulsión que era expulsión, porque hay expulsiones que son expulsión. Y la de Nico en este caso era expulsión o doble amarilla, que nos queríamos agarrar, creo que posible offside, pero bueno, ya la amarilla estaba igual y al VAR no se puede ir, una cosa así es lo que dicen. Y después el segundo tiempo otro partido, ¿no? Un partido ya con uno menos, donde creo que pudimos defenderlo de la mejor manera. Es verdad que no pudimos atacar como nos hubiese gustado y nos quedamos con el gol que llega en el final, con un rebote, donde pudimos por ahí quizás a tanto esfuerzo sacar un empate. Izquierda, Hugo. Hola, ¿qué tal, mister? Hugo Condés, en directo para el Estadio de Noche Onda Cero. Permítame que insista, no sé qué os ha dicho el árbitro, porque hay una jugada muy parecida hace mes y medio en un Getafe-Sevilla. Mismo árbitro, pero digo, mismo árbitro, sí, pero que este mismo árbitro hace mes y medio expulsa a Yené en un Getafe-Sevilla por una acción muy parecida y el CTA en una jugada Betis-Rayo da la explicación, que es a la que te refieres tú. El Betis-Rayo es la del CTA, pero que... A las dos. Sí. Pero bueno, a mí me contaron y vi la acción del Betis-Rayo, que el CTA dice que había sido expulsión después. Bueno, no hay mucho para hablar. La verdad que la jugada es clara. Llega tarde, pisa el pie, el tobillo entero. Pero bueno, hay que esperar que el CTA pueda verla bien en la semana para en la próxima jornada, si llega a repetirse a favor o en contra, quede claro qué cosa es. A la derecha, Ainhoa. Diego, Ainhoa Sánchez en directo para Radio Marca. Sé que no te gusta hablar de los árbitros, pero hemos visto en el descanso que te marchabas hablando con él. No sé si te ha explicado algo más. No, sí que era doble amarilla y que a partir de doble amarilla era roja. Y la verdad que sí, tenía razón. Cuando se ve claramente una expulsión, o mejor dicho, la doble amarilla, no hay que decir nada. A la izquierda, Antonio. Sí, en directo, Cholo, buenas noches, Antonio Ruiz, tiempo de juego. Si cuenta la manera de perder, no sé si la de hoy es una derrota que a ti te refuerza y que refuerza dentro del vestuario, porque con 6 bajas, con 11 para 11, el equipo no perdió la cara, se puso por delante. No sé si es así, que para ti esta derrota cuenta como algo positivo. No, perder no es positivo. Es verdad que el trabajo de los chicos fue muy bueno, según el primer tiempo muy bueno, el segundo tiempo con un esfuerzo enorme de muchos jóvenes que pudieron debutar y lo hicieron muy bien para el momento que estaba atravesando el partido y bueno, esperemos que todas estas cosas positivas sirvan, pero está claro que perder nunca es bueno. A la derecha, Toni. Hola Diego, ¿qué tal? Toni Fabra para el Desmarque. Ha dicho Musso al acabar el partido que 11 contra 11 para él habéis sido mejores. Quería saber si tú estás de acuerdo y si hoy has podido aprender algo de este partido de cara al partido de Champions que te vaya a servir. Sí, aprendí de este y del partido de la semana pasada. A la izquierda, Pedro. Hola Diego, Pedro Fellana, en directo en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Has dicho que era expulsión lo de Nico y para ti también expulsión la de Gerard Martín, por tanto... ¿Te sientes que te han perjudicado en el día de hoy, teniendo en cuenta que el partido ha terminado 1-2 y con un gol en el minuto 88 con un jugador menos toda la segunda parte? No me han perjudicado. Se han equivocado, como nos equivocamos los entrenadores, como se equivocan los jugadores. Y bueno, es que lo dijeron el otro día, hace 5 partidos atrás. Betis Rayo, la misma jugada, la misma situación. Entre semanas dijeron, cuando esta jugada pasa por arriba el pie y le pisa. ¿Es verdad o no? ¿Ustedes lo vieron o no? ¿Lo vieron o no? Ah, ¿lo vieron? ¿No? ¿Sí o no? Vamos. Dale, vamos. Si no pasa nada, digan que sí, si lo vieron. Hola, mister. Buenas noches. Javier de Diego, aquí de enfrente. Perdón. Radio Nacional de España en directo en Tablero Deportivo. Siempre pasáis página muy rápido después de los partidos, porque vienen muchos, pero hoy parece que se pasa la página más rápido todavía. Lo del miércoles es muy importante. Lo del miércoles es muy importante. ¿Cómo ves, cómo llega el equipo, cómo lo ves? Y
¿cuánto te, digamos, te acomoda que Rafinha no vaya a estar con el Barça? Gracias. No, verdaderamente no estoy pensando en Rafinha, estoy pensando en el partido que nos tocará jugar, un cuarto de finales contra un grandísimo equipo como es el Barcelona, primero en campo de ellos, con todas las responsabilidades que siempre asumen y de la forma que compiten, sobre todo de local. Y bueno, tendremos que estar fuertes, tendremos que jugar mejor de lo que hicimos el partido de Copa en la vuelta, porque no nos dejaron ni pensar, ni atacar, ni poder generar situaciones. Creo que generamos solo una con Lukman y allá por el final del partido una con Sorlot, si no me equivoco, y necesitamos dar más nosotros porque nos vamos a encontrar con un partido de cuartos de finales de Champions. Dos últimas preguntas, allá a la derecha, Belén. Hola, Diego, Belén Sánchez para Juanes. Disculpa que te repregunte por la expulsión de Nico, porque has dicho 2 veces lo de la doble amarilla, que el árbitro te ha explicado que era doble amarilla, que estás de acuerdo, expulsión, pero ha sido roja al final. Yo qué sé, yo vi amarilla y después Pero una ¿y no roja. te explicó el árbitro al descanso que fue? Yo te digo lo que me dijo, íbamos caminando y le digo, ¿no es roja directa? Me dice, no, es amarilla, roja. A la derecha. Hola, Cholo, Sergio Picos Das. Yo quería preguntarte por esa apuesta por Morcillo, Taufik, ¿cómo les has visto? Y por esa apuesta por ellos en lugar de jugadores como Julián Álvarez o Lukman. Bueno, creo que era un buen momento para que los chicos debuten, era un buen momento para que le den energía la cual necesitaba el equipo y un buen momento para que Lukman, Julián y los que no puse descansaran. No, por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Sí, eso sí.